Buenos días, compañeros. Yo les voy a hablar sobre la historia de las telecomunicaciones. En los años 3500 a.C. solo había comunicación a partir de signos abstractos dibujados en papel hecho de hojas de árboles. Hacia 1184 a.C. ya se podían transmitir mensajes a distancia con satélites de fuego. Uno de los primeros intentos de telecomunicaciones o transmisión de información a largas distancias fue la del maratón, que consistía en que una persona llevaba un mensaje de un sitio a otro, corriendo a través de kilómetros de distancia. Luego nacieron otras formas de comunicación donde las personas se situaban en sitios altos y transmitían información a otros a través de gestos hechos por el movimiento de sus manos, hasta que la información llegaba a su destino. Hacia los años 360 a.C. fueron creados los telégrafos de agua, que almacenaban información detallada y luego transmitían por señales de humo a fuego. A esto se le llamó telégrafo hidráulico. En los años 150 a.C., los romanos trabajaron en este tipo de transmisión y tenían telégrafos de humo por una longitud total de 4000 kilómetros. En el año 1794 se desarrolló el telégrafo óptico con su propio alfabeto. Este dispositivo consistía de una columna con dos brazos móviles y un rayo de luz atravesaba la estructura. 1809. El alemán Samuel Thomas Sommerling, 1755-1830, inventó el telégrafo eléctrico químico, cuyo principio se basaba en convertir agua en hidrógeno y oxígeno con electricidad. 1833-1837. Carl Friedrich Gauss, 1777-1835, y Wilhelm Weber, 1804-1891, inventan varios telégrafos electromagnéticos. Weber realiza una conexión entre Winter Smith y la universidad con dos alambres. 1840. La primera patente de Morse. 1844. Samuel Friedrich Morse nació en 1791 en Charlotte, Estados Unidos. Perfeccionó en este año su código Morse para telegrafía. Después de su presentación al mundo en 1835, gracias a este avance se realiza la primera transmisión telegráfica entre Washington y Baltimore el 14 de mayo de este año. El mensaje fue un pasaje bíblico. En 1849 fue constituida la primera línea de larga distancia para transmisión telegráfica entre Berlín y Frankfurt. 1850. A través del cable marino se logra enlazar Inglaterra y Francia. 1853. Se inventa el telégrafo por cable para transmisión simultánea en ambas direcciones. 1855. Hay comunicación eléctrica entre Norteamérica y Europa. 1861. Philipp Rex demostró a varios profesores alemanes su invento, el primer teléfono con posibilidad de transmisión de 90 metros. El uso de una membrana animal incitada por un contacto eléctrico para producir sonidos. La recepción se lograba con un inductor galvánico oscilando de la misma forma que la membrana. 1866. El primer cable submarino transatlántico fue entre Estados Unidos y Francia. 1876. El 14 de febrero, Alexander Graham Bell patenta el primer teléfono. Este sistema estaba compuesto de micrófono y parlante. 1877. Se instala la primera línea telefónica en Boston, Smith. 1878. Se instala la primera central telefónica en Newark, Estados Unidos. Constaba de un cuadro controlador manual de 21 abonados. 1894. El italiano Marconi efectúa la transmisión de señales inalámbricas a través de una distancia de 2 metros. 1895. El ingeniero italiano Guillermo Marconi realiza su primer experimento de transmisión de señales radioeléctricas a poca distancia. Marconi transmite señales Morse sin ayuda de alambre de unión a una distancia de milla y media. 1896. Marconi patenta un dispositivo de perfeccionamiento en las transmisiones de impulsos y señales eléctricas, con la que se evoluciona a la radiotelegrafía. 1898. El
El 3 de junio, Marconi inaugura el primer servicio radiotelegráfico regular entre Witt y Burselmulch, de 23 kilómetros de distancia. Se construye en Londres la primera sociedad telegráfica de Wireless Telegraph Single, siendo nombrado Marconi su director para explotar la telegrafía sin hilos. 1899. El día 28 de marzo, Marconi asombra con la primera comunicación por radio entre Inglaterra y Francia a través del canal. El 12 de diciembre de 1909, Marconi estableció la primera comunicación transoceánica entre Cornualles en Gran Bretaña y Terranova en Canadá. La frecuencia utilizada fue 820 kHz. 1902. Comunicaciones radioeléctricas para embarcaciones que navegaban alrededor del mundo usando código Morse. 1907. Fleming permanecía su diodo termodinámico detector de radio. 1909. Intercambio telefónico automático entre Berlín y Múnich. El periodo comprendido entre 1910 y 1919 se caracteriza por la construcción de transmisores con grandes antenas de baja frecuencia y elevada potencia. En la década de 1910 y 1919 también se transcurrieron nuevas tecnologías, como con las ayudas de la navegación, las comunicaciones con submarinos sumergidos y los sistemas de control a distancia. Nace la transmisión AM usando una frecuencia portadora modulada por una señal de voz. En 1916, Marconi realizó una serie de experimentos con señales de 2 y 3 metros de longitud de onda, utilizando reflectores parabólicos cilíndricos, construcción con hilos verticales. 1920. La emisora Marconi Wireless de Chelmsford, Inglaterra, transmite en plan de ensayo el primer concierto de música clásica. La primera transmisión pública de radio toma lugar el 22 de diciembre en Kirchen-Wisterwin, en Alemania. 1921. La TSF inicia en París los primeros ensayos de programas de radio para el público utilizando la Torre Eiffel como antena. 1925. Los primeros experimentos de televisión se iniciaron en Gran Bretaña. En 1925, John Lynn Bain presentó en un sistema de explotación mecánica de las imágenes. 1927. Primer enlace continental mediante radio de onda corta. 1928. El físico alemán Paul Nipol inventó la televisión, realiza la primera transmisión inalámbrica de imágenes, sistemas de telecomunicación. En 1929, Franklin desarrolló un radiofaro en Escocia. En 1930, el físico alemán Fritz Schotter patentó un sistema que mejoraba la calidad de video. En el año 1930 se detectó por primera vez un avión en vuelo de una forma accidental, L.A. Gilley del Naval Research Laboratory. 1931. Primera transmisión electrónica de imágenes de televisión en Berlín. Aled Domin inventa el osciloscopio. En 1932 ya se había perfeccionado el sistema de radar en el NRL y se podían detectar aviones a una distancia de 80 kilómetros del transmisor. 1935. En Gran Bretaña se inició los estudios sobre el radar cuando se propuso a Sir Robert Watson la construcción de un haz destructor con ondas de radio. En el año 1938 se tenía en funcionamiento el famoso sistema de radar Shanghai a 25 MHz con un total de 5 estaciones costeras. En Alemania se detectaron barcos en 1938 con un prototipo de radar llamado Freight A. La frecuencia de trabajo era de 125 MHz y el alcance era entre 30 y 60 kilómetros. 1930. Radioastronomía. Las interferencias que se producían en las comunicaciones de LF, especialmente en el verano, hicieron que los laboratorios de la Bell encargaran a Carl Schmitt en 1930 la creación de la radioastronomía. En 1938,
Craig Roberts construyó una antena parabólica de 9 metros de diámetro que funcionaba en la banda de 2 metros con la que estableció el primer radio mapas del cielo. John Cruz descubrió en 1946 en la Universidad de Ohio State la antena élite. Se aplicó a la construcción de un radiotelescopio en 1951. En 1936, el ingeniero norteamericano Ashmox desarrolla los estudios técnicos que la puesta en práctica de la FM. Las primeras transmisiones experimentales de TV electrónica se realizaron durante los Juegos Olímpicos de Berlín en 1936. 1939-1945, la Guerra Mundial supuso un esfuerzo considerable con el desarrollo de todas las tecnologías asociadas a las comunicaciones y a los sistemas radar. Durante la Segunda Guerra Mundial hubo un considerable esfuerzo en los sistemas de microondas para aplicación a los sistemas de radar. Se usaron los reflectores, lentes, bocinas, ya que se habían diseñado a fines del siglo XIX para demostrar las teorías de Maxwell. Durante esta época se utilizaron las guías de ondas abiertas para alimentar reflectores o lentes y las bocinas como radiadores poco directivos. Se desarrollaron variaciones del reflector parabólico como cilindros o sectores. En 1936, la RBC inició la emisión de TV utilizando sistemas mecánicos y electrónicos. 1939, la NBC comienza la difusión de señales de televisión comercial. 1942, inventando el cassette para grabación magnética de audio. 1945, Arthur Clarke propuso en 1945 la utilización de los satélites geoestacionarios para los sistemas de comunicaciones de cobertura mundial. Un satélite cubriría casi un hemisferio y con 3 satélites espaciados 120 grados se tendría una cobertura mundial. 1946, Hector y Muchut desarrollaron la primera computadora totalmente electrónica conocida como ENIAC. 1946 comenzó la gran expansión de la televisión. También Edwin Armstrong demostró la mejora de sonido en las transmisiones de radio utilizando modulación de frecuencia en la banda de VHF. 1948, los investigadores estadounidenses John Barth y Walter Brandy patentaron el transistor y checaron los efectos del transistor como amplificador. 1951, Howard Kay desarrolla el gran computador electromagnético. 1954, se crea el primer radiotelescopio de 76 metros en Inglaterra. 1955, se instala el primer sistema de marcación telegráfica a larga distancia en Basel, Suiza. Se descubre el diodo varactor. 1956, Bell y Hubble desarrollan la cámara de video eléctrica. 1957, fue lanzado al espacio el primer satélite por la URSS. Era una esfera con un diámetro de 58 centímetros y un peso de 84 kilogramos. Su nombre es Sputnik. 1960, la NASA de Estados Unidos puso en órbita a HO-IA, el primer satélite de comunicaciones. Era una gran esfera metálica de 30 metros de diámetro, localizada a una altitud de 1.600 kilómetros que reflejaban las señales radioeléctricas que recibía. En 1961, en el mes de diciembre, es puesto en órbita el primer satélite artificial Oscar I para el uso de los radioaficionados. 1962, el 20 de mayo, el satélite estelar 1 puso en órbita por 10 días, permite la primera transmisión de imágenes de televisión entre Estados Unidos y Francia. 1963, Telstar 2, lanzado en 1963. 1963, primer minicomputador comercial. 1963-1964, los satélites Scobon 2 y 3 fueron los primeros puestos en órbita geoestacionaria en 1963 y 1964. 1965,
se logran las primeras fotografías del planeta Marte transmitidas desde el satélite Marche 4. 1965, el primer satélite comercial en órbita geoestacionaria fue el Intersat 1, también llamado Early Bird. Fue lanzado el 6 de abril de 1965 y estuvo en operación hasta 1966. La organización Intersat inició sus actividades en 1964 con 11 países miembros. En la actualidad tiene 109 miembros y da servicio a 600 estaciones terráneas en 149 países. Las series de satélites van desde los Intersat 1 a Intersat 8. 1968. Los satélites de la serie Intersat 3 se empezaron a lanzar en 1968. Podían transmitir 1200 circuitos telefónicos y 2 canales de TV. 1979. Se crea Inmarsat, Organización Internacional de Satélites Marítimos, y permite la comunicación a través de satélite con barcos. Se utilizan satélites MAREX. 1966. El científico Charles Cow de Estados Unidos fue el primero en usar la luz a través de un conductor de fibra de vidrio para transmitir llamadas telefónicas. 1968. La firma eléctrica alemana Griding introduce el concepto de fototelegrafía al permitir la transmisión de imágenes a través de líneas telefónicas. 1969. Nace el Internet gracias al desarrollo de la red de computadores ARPANET por BP Alert Sistemas de Telecomunicación. 1971. Ray Xerox colocan la primera telecopiadora en el mercado. Desarrollo del microprocesador. 1975. La compañía IBM desarrolla la primera impresora láser tipo IBM 3800. Sony saca al mercado el Betamax. 1977. Fue el año con mayor número de lanzamientos de satélites de comunicación. SIPS empezó la producción en masa de las centrales telefonías EWASP. 1979. Se introduce el servicio de telefax en Frankfurt. Sony desarrolla el primer radiocassette. El 16 de junio se funda Inmarsat. Japonex Matrix y patenta la pantalla de televisión de cristal líquido. 1981. Se introduce la tecnología de sonido multicanal. Los primeros CD player y discos compactos se consideran en el mercado. En 1982, el nuevo sistema de telecopio llamado Telefax se introduce en Alemania, Suiza y Gran Bretaña. Tiene capacidad de procesamiento digital y velocidad de transmisión 120.000 bits. 1983. En el año de los computadores personales, discos flexibles y dispositivos de almacenamiento de información. 1985. Se lanzan satélites para aplicaciones militares, aviones, misiles, etc. 1987. Se empieza a utilizar el nuevo formato de audio digital DAT, donde la portadora de sonido excede en velocidad de grabación. 1992. Nace el Internet comerciante, empieza a funcionar el GSM. 1994. Después de 25 años desde Apple, Estados Unidos privatiza el manejo de Internet. 1996. Terry Winner de la idea del más grande proyecto en cuanto a redes a nivel mundial, el www. Se desarrolla el desarrollo para la transmisión de voz telefónica y música de alta calidad a través de Internet. Es privatizada pero parcialmente la telefonía de España, por lo que ha resultado de los mayores éxitos en la privatización de operaciones públicas de telecomunicaciones. 1998. Sistemas de redes ópticas pueden transmitir 3.2 telebits por segundo, equivalente a 20.000 volúmenes de una enciclopedia. Crea el chip DSL, susceptor de línea digital, que puede bajar datos a 1.5 megabits por segundo, 30 veces más rápido que los módems analógicos. 1999. Se declara en quiebra Iridium, el primer sistema de comunicaciones móviles de la tercera generación que iba a ampliarse en el mundo. 2001.
la compañía de Cocomo lanza comercialmente la telefonía UMLST o de tercera generación en Europa. Muchas gracias por su atención.